Buenas tardes, vamos a iniciar el estudio bíblico de esta tarde y siempre estamos en Filipenses capítulo 4 y seguimos el versículo 5, aunque ya vimos el versículo 4 que fue bien importante, el regocijarnos en el Señor, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El propósito del apóstol Pablo era que nuestro gozo no estuviera en las cosas, en los bienes, en las situaciones como el triunfo o triunfos, que son buenos, por supuesto, pero que siempre nuestro gozo estuviese guardado en el Señor. Él es el que triunfó verdaderamente y además eso es lo que debemos entender también, el hecho de que todo gozo, todo bien, todo triunfo en nuestra vida en realidad depende de Cristo. Es gracias a Él que viene la gracia, valga la redundancia. eh, Tenemos el favor de Dios, tenemos las bendiciones de Dios, las prosperidades o la prosperidad que Dios da es precisamente gracias al Señor Jesucristo, siempre, por medio de su sacrificio. Entonces, cualquier gozo, triunfo, bendición, dicha que tengamos nosotros en esta vida, pues al final siempre es por medio del Señor Jesús. Y si decimos que es por medio del Señor Jesús, decimos en realidad que es por medio de su sacrificio. Siempre, por medio de Él vino la gracia. Entonces, y al final es lo mismo, no es que nos despreocupemos por los bienes y beneficios que recibimos en esta vida y solamente contemplar al Señor, sino que también en esta vida vamos a ver, llamémosle fracasos o fracasos temporales, situaciones difíciles, situaciones complicadas. Siempre vamos a ver todas estas cosas, pero que no esté nuestro gozo puesto en eso. O sea, que las cosas malas de la vida no nos destruyan o nos hagan infelices. Es decir, el creyente no puede ser infeliz. No puede, quiero decir con esto, no obviamente en modo de insulto, sino a modo de que haya infelicidad en nuestra vida. Si está Cristo con nosotros, ya tenemos todo el favor de Dios, toda la bendición de Dios. Aunque se den complicaciones y situaciones difíciles en la vida, pues ciertamente no quiere decir que es esa nuestra condición, lo dice el apóstol Pedro, que debemos bendecir. Y debemos bendecir precisamente porque sabemos y entendemos que vamos a heredar bendición, dice Pedro. Entonces, vamos, esos tiempos difíciles se van a acabar, esas situaciones complicadas se van a acabar, ese tiempo de tristeza, de sufrimiento, de impaciencia, de malestar, todo eso se va a terminar tarde o temprano, se va a terminar. Y vamos a recibir la herencia y vamos a recibir mayores bendiciones y vamos a obtener mayores triunfos. Entonces, puede ser en esta vida o puede ser que haya cosas que no se vencerán en esta vida, pero es precisamente porque lo vamos a ver ya el triunfo total en la eternidad. Entonces, no nos dejemos desmoronar, que nuestra alegría, que nuestro gozo, que nuestra dicha esté en el Señor, eso es bien importante y eso va a proteger nuestra mente. Aquí entraríamos a situaciones bastante importantes que tienen que ver con la mente humana, con nuestra condición humana que ciertamente la tenemos, ciertamente tenemos que vivir acá todavía en esta tierra. El hecho que tengamos a Cristo y que tengamos esperanza hacia la eternidad no quiere decir que, bueno, ya me quiero ir, ya se terminó todo y mi felicidad es ya terminar mi vida y estar con el Señor. Estamos esperando eso, vamos a recibir eso y va a llegar a su tiempo, pero eso no quiere decir que tengamos tristeza en esta vida. Dios, el Señor no quiere eso, que tengamos tristeza, depresión, ruina, maldad, falta de alegría, de dicha, desconfianza en esta vida. Lo que Él quiere es que tengamos dicha. Lo que pasa es que a veces la ponemos en las cosas de esta vida, en los bienes que recibimos o bendiciones, beneficios, y no digamos a veces en los placeres, lo cual no es que sea completamente malo, siempre y cuando sea conforme a la palabra de Dios, pues todo está bien, pero aún así muchas cosas de esta vida se pierden, incluso el matrimonio se acaba. El matrimonio se obtiene, pero se va a acabar, sea tarde o sea temprano, se va a terminar. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que tener un estado mental, de eso es de lo que está hablando Pablo y de lo que seguirá hablando Pablo. Hay que tener un estado mental correcto, propio, bueno y que nos mantenga libres
de infelicidad, libres de desdicha, libres de la ira, libres de todo odio. El hecho de que la conciencia del cristiano se mantenga resguardado en el gozo del Señor, que estamos viéndolo ahora, y empezamos a verlo la semana pasada, y no quiere decir que el creyente no se puede enojar, que muchas veces se toma esos términos. De hecho, Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo por causa de la ira, que es precisamente el propósito de la ira. Lo que pasa es que es imposible que uno no se enoje, es imposible que uno no se sienta mal, que no se sienta triste, que no se sienta molesto y demás cosas. Estas cosas vienen. Viene algo malo en mi vida y sí es normal que me sienta triste, enojado, molesto, irritado o cualquier otra cosa. Es normal. Lo que pasa es que mi fe tiene entonces que entrar. Mi fe, mi seguridad en el Señor tiene que entrar. Puede darse una cuestión sobrenatural, podría ser, dependiendo de cada quien, pero en realidad es más una cuestión de el manejo de los pensamientos, en el manejo de nuestros pensamientos, que lo hace mucho la palabra de Dios. Tenemos que procurar poner no nuestro gozo, en este caso, no nuestro gozo en lo bien que le van a mis seres queridos, a mis familiares o a quien sea, sino en Cristo que ya me dio la salvación, ya me da la vida. Y como dice Pablo, capítulo 8 de Romanos, juntamente con Él nos da todas las cosas y quiere darnos todas las cosas y nos va a dar todas las cosas. Entonces, eso debe ser nuestra dicha. Y entonces no se trata de que perdón, no se trata de que estemos sonriendo todo el tiempo y felices todo el tiempo, como que estamos en una especie de éxtasis o alguna cosa así. Se trata de que guardemos nuestros pensamientos seguros en Cristo Jesús. Eso, de eso se trata. En la dicha que da Cristo para que cuando vengan los golpes de la vida, entonces no sea tan terrible para nuestra mente. Especialmente porque hay muchos que han rendido su fe, han deshecho su fe, se han apartado de Dios. Como Dios no me dio esto, entonces yo ya no lo quiero. Como Dios ya no me dio aquello, entonces ya me siento molesto, me siento enojado, me siento deprimido. Y está viviendo una vida en donde se supone que tiene a Cristo, pero no lo está usando, no lo está aplicando, no está en una vida cristiana aplicada genuinamente. Tiene una vida y muy probablemente sí, el Señor le recibió en salvación, pero en realidad no está viviendo la vida cristiana aplicada. Y con esto no me refiero a que esté pecando, a que esté mal, a que esté en un camino torcido, que no sé, pero se trata de que la mente está mal, que la mente no está guardada en Dios, que los pensamientos no están guardados en Dios. Y por eso es que viene ira, molestia y malestares a nuestra vida. Cuando esto sucede y nuestra mente está llena de todo esto, que por cierto es el deseo de Satanás, que nuestra mente esté llena de ira, de odio y de todo lo demás. Por eso vemos al mundo que es así. El mundo irrita, el mundo molesta, el mundo trata de lastimar. El mundo está lleno de odio. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que todos nos llenemos de odio, que todos nos sintamos mal y que esto se vuelva un infierno. Si quieren verlo así, ¿cómo es el infierno? Una de sus características en el infierno es que en el infierno ahí está metido todo el odio, todo el desprecio, todo el enojo, toda la irritación, todos los malos pensamientos y sentimientos que se puedan imaginar. Y toda la gente que está ahí, pues es así lo que siente. Pero ¿qué pasa? Ahí no hay ninguna coherencia, por eso cuando vienen tanto estos sentimientos y pensamientos, se da un rompimiento de la coherencia. La mente ya no está bien, la mente ya no está saludable y entonces es el tormento de la mente. Una mente impaciente, una mente enojada, una mente nerviosa, una mente deprimida, ciertamente no está en paz y no tiene paz. Y más adelante Pablo va a hablar de la paz. Por eso es tan importante toda esta carta. Esta carta nos habla del carácter de los filipenses, los consejos que da Pablo, y ahora Pablo les está dando deberes cristianos, pero los deberes cristianos son eh, más bien un tratamiento psicológico profundo. Es la psicología cristiana, la genuina psicología cristiana. Entonces no se trata de fingir estar bien, no se trata de rechazar el malestar que podamos tener.
como soy cristiano, yo no puedo tener un malestar. Por supuesto que lo puede tener y lo va a tener si es humano, es humana. Va a tener ese malestar. El hecho es que tenemos la fe y tenemos la palabra y tenemos la vida cristiana y todas las promesas de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para que entren en juego en esos momentos difíciles y entonces nos saquen a flote. Es decir, hagan que nuestra mente venza sobre las intenciones de esos malestares, es decir, sobre el deseo malo, el deseo del odio, en la depresión, no digamos. Entonces, por eso Pablo nos da el centro. Y, hay uno de los apóstoles, no recuerdo si es Pedro, que dice que ciertamente la fe es como el ancla de nuestra alma. Perdón, se me escapó ese texto y se me escapó la cita, pero es bien importante todo esto porque recordemos que nuestra voluntad está en el alma. Nosotros creemos en la voluntad, en la libre decisión. Cada creyente decide, cada persona decide y pueden decidir incluso si son creyentes o no son creyentes. El problema es que todo lo que está en nuestra alma toma juego sobre nuestra voluntad, sobre nuestra capacidad de decisión, sobre nuestra libre decisión. Y por eso es que Satanás quiere que tengamos odio, rechazo, ira, maldad, que sintamos todas estas cosas, nos sintamos rechazados. Y por eso es que Dios nos recibe, a pesar de cómo somos, Dios nos recibe precisamente para que no sintamos ese rechazo por parte de Él. Porque todo el mundo rechaza a fulano o a fulana, pero Dios les recibe. ¿Para qué? Para que se sienta ese aprecio en su corazón. Y esto al menos puede sentir esa libertad, esa bendición en su mente. La idea es la mente. El gran juego es en la mente. La gran batalla es en la mente. Y ahí está la libre decisión y ahí es donde las personas deciden apartarse completamente de Dios, porque para empezar, al primero que le echan la culpa de todo es a Dios. Me pasó esto, me quitaron esto, perdí aquello o no tengo aquello precisamente por culpa de Dios. Pero si no es culpa de Dios, es el mundo eh, perverso en el cual vivimos, es el mundo lleno de pecado, considerando la muerte misma en sí. ¿Por qué viene la muerte? La muerte viene por causa del pecado. Entonces, no es Dios quien le quitó a fulano, a fulana, no es Dios quien quitó o quien hizo o quien dejó. O quien permitió la enfermedad. Bueno, sí, Dios permitió la enfermedad, pero lo cierto es que vivimos en un mundo lleno de enfermedad por culpa de el pecado. Entonces es más culpa de Satanás y pretendemos echarle la culpa a Dios. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto, que nos llenemos de ira, que nos llenemos de enojo, malestar, molestia, que se llene veneno nuestra alma, por así decirlo, o que se envenene nuestra alma, si quieren verlo así. Un alma con mucho enojo, con mucha ira, con mucha depresión, con mucha perversión, está como envenenada, está llena de mal. Y la idea de Dios es tratar de sanar esa alma por medio de su palabra, por medio de la fe, por medio de las promesas que Él da, por medio de su amor. Lo que pasa es que no es magia y esperamos que sea magia. Le decimos a Dios, ya, haz la obra, haz las cosas, pero lo cierto es que muchas veces estas cosas ni siquiera las queremos dejar. Decimos, bueno, yo tengo odio, yo tengo este mal, y no me lo puede quitar Dios. Desde ahí ya le está quitando el poder a Dios. Como que Dios no le puede quitar ese mal. Y sí tiene la promesa. Nuevamente digo, no quiero que se entienda como que uno no es creyente. Sí es creyente, lo que pasa es que no ha dejado que esa fe, que ese evangelio, que la luz del Señor Jesús, que toda la confianza de la palabra que Él pueda dar llegue a cada parte de su mente y a cada parte de su corazón. Las circunstancias en este mundo y en esta vida no son como nosotros las queremos. No digo que todo el tiempo, a veces sí y a veces no. Y de eso también va a hablar Pablo, y lo vamos a ver acá. Lo importante es mantener la claridad de nuestra mente, estar y mantener sujetos nuestros pensamientos mejor a Cristo. Lo mejor es mantenerlos sujetos al Señor Jesús, que ahí esté mi gozo, que ahí esté mi felicidad, que ahí esté mi alegría, que ahí esté mi consuelo, incluso en mis actitudes, que es precisamente de lo que habla el versículo 5. Veamos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pero es muy importante cómo termina el apóstol Pablo. El Señor está cerca.
La idea de que el Señor está cerca es para que entendamos que el Señor nos está viendo en todo momento. No es, por eso es que tenemos que cambiar ese concepto de que como que Dios está solamente en el templo o que yo tengo que comportarme como creyente solamente en el templo. No tengo que comportarme como creyente solamente en el templo. Tengo que comportarme como creyente todos los días de mi vida, aun cuando esté solo. Tengo que comportarme como creyente. Y todo es la lucha de todos, no es la lucha de unos, es la lucha de todos. Todos. En este caso, Pablo está hablando de la gentileza. Gentileza, ¿qué quiere decir? Quiere decir amabilidad o afabilidad. Ser amables con las demás personas. Es muy importante que el creyente sea esto, aunque, y aquí Pablo, y tenemos que señalar eso porque es el contexto de él, aunque sea rechazado como lo fue Pablo, aunque sea perseguido como lo fue Pablo, aunque sea insultado y odiado como lo fue Pablo, pero Pablo seguía siendo gentil. Pablo tal vez tenía o tuvo un viaje muy difícil, muy complicado, pero debía ser gentil. Y eso mismo adornaba la palabra de Dios. Más adelante en sus cartas pastorales, él habla sobre el sazonar la palabra, por así decirlo. Da esa expresión de sazonar la palabra, que la palabra sea algo agradable para las demás personas y recibirlo. Muy interesante que, bueno, hay algunos predicadores que es un poquito extraño, ¿no? Como hablan. Y se han hecho famosos precisamente por eso, se han hecho famosos por su ser bruscos, por señalar, incluso hasta por insultar. Y bueno, sería bueno que conocieran este pasaje, este versículo. Hace falta gentileza y no digamos al pronunciar la palabra de Dios. Si yo voy a hablar la palabra de Dios, no le puedo insultar a una persona, no puedo odiar a una persona, no le puedo hacer algún daño con mis palabras. Más bien el ser gentil. Pero es muy interesante, el Señor está cerca. ¿El Señor le agrada nuestra gentileza? O pensemos lo mejor, el Señor era gentil, el Señor era amable, el Señor buscaba ser agradable. Bien interesante. Y esto no quiere decir necesariamente un cambio de carácter, es decir, que una persona introvertida deje de ser introvertida, una persona extrovertida deje de ser extrovertida. No necesariamente eso, sino ser gentil, ser buena gente, ser amable, tener modales. De eso es de lo que estaba hablando Pablo. Es muy interesante esto. ¿Pero por qué? Porque todo esto es un adorno a la misma palabra de Dios y a nuestro mismo carácter como hijos creyentes que somos. Bien importante mantener esa gentileza. Además, recordemos que en la iglesia pues estamos reunidos varios hermanos de diferente forma de pensar, diferente situación familiar, diferente historia, cada quien. Entonces hace falta la gentileza para que esté y se dé una buena convivencia entre nosotros. Es interesante que Pablo esté hablando sobre eso, el ser gentil. Ahora, ¿de dónde viene la gentileza? ¿De dónde viene la amabilidad ante un mundo que muchas veces es muy tosco y que nos quiere irritar y quiere que tengamos odio, ¿no? Tiene que venir precisamente del mandato del Señor. El Señor quiere que seamos gentiles, no porque al fallar eso o porque no sea gentil en ese momento, pues entonces ya pequé. Simplemente con la falta de gentileza yo ya pequé. No hace falta verlo de esa forma, sino simplemente saber de que el Señor quiere que seamos así, porque Él es así, porque Él siempre fue gentil. Consideremos al Señor otro gran carácter, tremendo carácter también. ¿Será que el Señor no dormía bien? Más adelante va a hablar también sobre la ansiedad. ¿Será que el Señor no dormía bien? Lo estaban persiguiendo. Querían quitarle la vida, de hecho, desde su primer año de ministerio. Ya lo querían perseguir. Y el perseguirlo no era echarlo, meterlo en la cárcel. La idea era quitarle la vida. Pero él dormía bien, él estaba tranquilo, él predicaba sin ningún problema. Qué carácter tan interesante, ¿no? Y en este caso, ¿será que se le quitó la gentileza? A veces el Señor se enojó, es cierto, pero él no se le quitaba la gentileza, no destruía a las personas. Puede ser que en algunos momentos sí salieron, bueno, directamente a los fariseos,
Bueno, como les decía a veces, ¿no? O como les dijo ya al final, pero esto fue precisamente porque ellos ya no se convirtieron y él veía ese interés de ofenderlo y de probarlo y de irritarlo, entonces era obvio, era entendible que el Señor se irritara. Y al final, cuando el Señor ya les habló de que eran sepulcros blanqueados y todo eso, pues ya era más para sellar su destino, ya era el momento. Ya vino el momento en el cual él tenía que entregar su vida y ya estuvo, solamente les dio profecía y se acabó. Así que el Señor, aunque puede ser que a veces se molestaba, aunque puede ser que a veces se irritaba, él no perdía la compostura y él seguía haciendo las cosas lo más coherentemente posible. Así que consideremos ese carácter tan importante del Señor Jesús. La gente no se convertía. Incluso llegó el momento que les dice, ¿cuánto tiempo más estaré con vosotros? ¿Cuánto tiempo más tengo que estar con vosotros aguantándolos? Prácticamente, eso es lo que quiere decir. Pero es porque llegaba ese momento en donde como humano había la intención de descomponerse. Él no vivía con un aura de perfección todo el tiempo, él era humano y sus fuerzas, tanto físicas como mentales o sentimentales, se agotaban. Pero eso no quiere decir que dejaba su amabilidad y su ternura, como lo menciona Pablo, que Cristo Jesús era tierno. Esa era una de sus características que daba Pablo y él nos la señala, es bien importante. Cristo Jesús no dejaba su ternura precisamente por ¿y qué estaba pasando en el mundo? ¿Cuál era la situación del mundo? El creyente entonces tiene que armarse de esto. Esto es precisamente parte de las armas que tiene el creyente. La amabilidad, la gentileza, es muy importante. Además, la gentileza también abre puertas, es muy importante. Hacer favores, ser benigno con las demás personas, es bien importante precisamente para abrir la puerta de los corazones. Versículo 6. Por nada estéis afanosos. Aquí empieza entonces esta característica muy importante. Nos damos cuenta en la iglesia cada vez que oramos cuáles de las principales razones por las cuales nos enfermamos o se enferman los hermanos. El estrés, el afán, el afanarse. Cristo Jesús también habló claro, tendido sobre el afán. ¿Por qué ustedes se preocupan? Vean a las aves del cielo. ¿Acaso creen que ellas se preocupan? Ellas no hilan, ellas no tienen brazos, ellas no tienen manos para trabajar, para hacer, para crear, para sembrar, para cosechar. No pueden hacer ninguna de todas esas cosas. Tienen que depender de Dios y dependen de Dios en todo momento. ¿Precisamente para qué? Para que les dé su alimento. ¿Y qué dice Cristo? ¿No valen ustedes mucho más que muchos aves? Por supuesto que sí. Él es su Padre, Él empieza a hablar de esa forma. Él es su Padre, vuestro Padre Celestial. Les ama más a ustedes. Entonces, la ansiedad, dice Pablo, tiene un medio. Pablo nos da una forma práctica bien interesante para poder tratar la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En toda oración y ruego. La oración es el medio perfecto ¿para qué? Para descargar la ansiedad, para deshacernos del afán. Ese es el medio perfecto. Y si no se le quitó el afán, si no se le quitó la ansiedad, siga orando. Tome cada momentito que pueda para estar orando, para entregárselo al Señor, para confiarle al Señor. Pero también muchas veces es la forma. Y lo menciona Pablo, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Toda oración y ruego. ¿Y a qué se referiría? Se referiría, perdón, a ese toda. Yo diría que a toda forma. Y practicamos formas para rogar al Señor, practicamos formas para orar. Y a esto me refiero. Y llora, se desahoga, le pide al Señor, le suplica al Señor, se arrodilla. Acostado, acostada. ¿Cómo? ¿Cómo ora el Señor? Muchas veces la oración es, Señor, te pido por esto y se acabó. Dejemos esas formas. Pablo nos habla de todo, en todo momento que tengamos, cada momento para aprovechar. Señor, te entrego estas cosas. Y la idea es que la oración tiene que ser precisamente ese medio para descargar el afán.
estamos entregándolo a Dios. ¿Cómo está la fe entonces? Estamos entregando a Dios eso, Señor, esto que me hace sentir molesto, irritado, esto que me da este estrés, este problema, esta angustia que yo tengo, ya te lo he entregado a ti, te lo entrego completamente a ti. Y lo creo. Por eso es que hacemos acción de gracias. Pablo al final dice, con acción de gracias. Acción de gracias, ¿por qué? Porque Dios se va a ocupar de eso. Porque si se lo estoy entregando al Señor y le estoy pidiendo al Señor, yo tengo que saber que Él se va a ocupar de eso. Y esto no quiere decir que no trabajemos o que no nos preocupemos. A nosotros nos toca lo que nos corresponde, como en un examen. ¿Qué me corresponde a mí? Lo que me corresponde es estudiar. Pero por supuesto que le pido al Señor, ¿para qué? Para que se lleve ese afán, para que en Él yo pueda poner todo ese afán. Es importante no tener tanto afán en medio de un examen, sí. ¿Por qué? Porque el estrés hace que se me olviden las cosas. Y de seguro a todos nos ha pasado. Ah, la respuesta de esto era aquella, ¿no? Aquella cosa era la respuesta de esta otra pregunta, sí, pero ¿por qué se me olvidó? Porque estaba todo estresado. El estrés. El estrés muchas veces es la causa. ¿Por qué me enfermé de esto? ¿Por qué me enfermé de aquello? Por el estrés. Si estuviera tranquilo, si estuviera en paz, si estuviera entregándole mis cargas, echando sobre él todas nuestras cargas, lo menciona una parte de la Biblia, que eso es literalmente lo que tenemos que hacer, echar sobre él todas nuestras cargas, o cuando dice el Señor que si estamos angustiados, que vengamos a Él, Él nos va a hacer descansar, es porque Él va a tomar esa angustia, es porque Él va a tomar eso. Nosotros hacemos lo que nos corresponde, nosotros nos toca cumplirle a Él en lo que Él pide, pero de ahí le toca a Él. ¿Qué es lo que tiene que hacer en esta situación? ¿Qué es lo que tiene que hacer en aquella otra situación? Ya Él decide. Es bien importante. Como creyentes, descargamos nuestro afán en Cristo. Para eso es la oración. Para eso es la oración. A mí me extraña cuando los hermanos o hermanas a veces dicen no tengo trabajo. Ah, bueno, ¿por qué me extraña? ¿Está orando más? Quiere decir de que si no tiene trabajo, está aprovechando el tiempo para orar más. Y no se trata de aprovechar el tiempo en sí, sino que tiene angustia, tiene molestia. Ya pasó un mes, ya pasaron 2 meses. ¿Cómo voy a hacer estos pagos? ¿Cómo voy a cumplir con aquello? Entonces tiene angustia por estar trabajando, porque necesita el trabajo. Eso quiere decir que aumentó su nivel de oración. ¿Será que sí o no? Tiene tal problema, tiene tal enfermedad, ya no puede hacer tales cosas. Bueno, ya no puede hacer tales cosas. Eso quiere decir que está aprovechando el tiempo para orar, para ir a buscar del Señor, ¿o no? Por eso es que viene la ansiedad. Y claro, no se trata de que se aproveche el tiempo para quitarse la ansiedad por medio de la oración, es que todo va de la mano. Aprovecho el tiempo libre para poder orar, eso me quita la ansiedad y estoy conociendo entonces el alivio que trae la oración y al mismo tiempo estoy fortaleciendo mi relación con Dios. ¿Y no será que por eso es que el Señor permite muchas veces las luchas en nuestra vida? Porque quiere que se fortalezca nuestra relación con Él. Bueno, ¿lo estamos aprovechando o no lo estamos aprovechando? Ese momento. Claro, es muy feliz y es muy dichoso y damos gracias al Señor, porque entonces ya vino el trabajo, porque entonces Dios ya me provee, porque entonces Dios ya me da más. Pero en realidad tendría que haber crecido en su relación con Dios, crecido en su conocimiento de Dios, crecer en, en que Él me quita la angustia por medio de la oración o me quita la angustia por medio de su palabra, porque entonces yo teniendo más tiempo libre, entonces voy a ponerme a leer la palabra de Dios y entonces leí algo que me hizo tener confianza, que me hizo tener seguridad, que me hizo que le conociera más y así voy conociendo más y más la palabra de Dios. Esos momentos de angustia son muy importantes para nuestra relación, para que se fortalezca nuestra relación con Él. No quiere decir que Dios esté contento y que Dios es feliz y que trae más problemas a nuestras vidas, Señor. No le estamos diciendo eso, no necesitamos decirle eso. No necesitamos decirle al Señor, trae más dolor, trae más conflictos, trae más sufrimiento. No hace falta. De todas maneras va a venir. Hay momentos para reír,
hay momentos para llorar, lo menciona Salomón, para todo hay momento. Así que hay que aprovechar el momento. Y lo va a decir también Pablo más adelante. ¿Cómo estamos nosotros lidiando con nuestra mente? Para Pablo era muy importante el afán, como ya lo mencioné hace un momento. Estaban los hermanos que no lo querían, estaban los hermanos que se apartaban, los que a quienes él les había predicado. Y dice Pablo, hablando de sus sufrimientos, lo vimos en 2 de Corintios, sobre mí se agolpa todo el peso de las iglesias. ¿Qué es lo que están haciendo cada una de las iglesias? Y por eso es que Pablo quería saber, por eso cuando estaba preso, que le tocó varias veces y por bastante tiempo, le decía a sus colaboradores, ve a tal lado, mira cómo está la congregación y entonces regresa y dame noticias, quiero saber cómo están los hermanos. Y es porque Pablo tenía angustia por las iglesias. Solamente tenemos los ejemplos de Corintios, ¿no? Primera de Corintios, los Corintios, Primera de Corintios estaban desviados en doctrina, en perversidades y en diferentes cosas. Había ya discusiones entre la iglesia y la iglesia se estaba dividiendo. Tenemos a los Gálatas que de una vez recibieron y a estos que desviaban completamente de la fe y muy probablemente alguno de ellos, incluso siendo gentiles, hasta se quiso circuncidar precisamente porque les había creído a las falsedades de todas estas personas. Y así, tenía Pablo angustia por los hermanos para que no se desviaran, estaban los judaizantes que ciertamente lo querían, le querían quitar la vida y demás. Pero Pablo aprendió a lidiar con su ansiedad por medio de la oración. Ninguna de estas cosas lo afanaba. Iba a un lugar y era un territorio sin iglesia, sin fe y no tenían conocimiento de Cristo. Qué afán ese, ¿no? Qué estrés tenía Pablo. Lo que pasa es que lo ponía todo en las manos de Dios. Y cada tiempo de predicación lo ponía en las manos de Dios. Cada tiempo de enseñanza lo ponía en las manos de Dios. A cada creyente los ponía en las manos de Dios. Cada tiempo de estarles hablando y enseñándoles a uno de ellos, lo ponía todo en las manos de Dios. Que sea el Señor el encargado del crecimiento. Y prueba de todo esto es cuando él tenía que salir huyendo, y que lo hizo muchas veces también. Tenía que salir huyendo porque ya venían los perseguidores. Y entonces en esa ciudad, en esa área en donde se habían levantado algunos creyentes, esto por la mano del Señor, Él les ponía las manos, los encomendaba al cuidado del Señor y Él se iba a seguir la obra. No podía hacer otra cosa, ¿por qué? Porque lo que quería era que tuvieran paz, que tuvieran tranquilidad y ya venían los perseguidores contra Él. Él tenía que dejarlos. Entonces era la obra del Señor, era la mano del Señor, y por eso es que él mismo dice, no soy yo, es la gracia de Dios en mí, la que ha hecho todas estas cosas. Pero era tiempos de afán. Pablo tuvo muchísimos tiempos de afán y es por eso que él corría. Y muchas razones para afanarse. Él corría a la oración, él buscaba la oración. Y nuevamente, entonces a mí me sorprende siempre cuando los creyentes mencionan cosas como no tengo tiempo para orar. Si no tiene tiempo para orar, entiendo yo que tiene un trabajo muy importante, muy demandante, muy estresante. Pues la idea es al revés. Mientras más estrés tenga, más tendría que orar. Entonces, no sorprende para nada por qué pasan ciertas cosas, por qué pueden venir cosas difíciles a su vida. Porque piensa que solamente es decirle a Dios, Dios, haz esto y ya estuvo. Y Él lo va a hacer. O simplemente después no lo quiso hacer. Y entonces hay que ver cómo se arreglan las cosas. Es que no entregó cada momento de su vida. Cada momento de estrés, cada momento de afán, en ese momento. Por eso dice Pablo, con toda oración. Es que la oración no se trata de que eh, usted tuvo un problema y entonces tiene que ser una hora exacta en ese momento, en ese lugar exacto. Tengo que ir a mi cuarto, tengo que ir a mi habitación, encerrarme o lo que sea. Y hasta entonces voy a poder orar. Puede orar ahí en su oficina, puede orar ahí en el lugar donde está trabajando, en ese momento donde ocurrió el problema. Ahí debería ser la primera oración. De toda forma puede estar orando. Puede estar orando con los ojos abiertos. No necesita tener los ojos cerrados para estar orando. Y seguir orando, y seguir orando, y seguir orando, y seguir orando. Debemos ser personas de oración. Cristo lo fue, Pablo lo fue, todos los apóstoles lo fueron. Y ellos se mantenían en paz. Las cargas son para el Señor, Él es quien las puede cargar, Él las puede tomar.
Nosotros muchas veces nos tomamos la carga de una empresa, la carga de una familia y no podemos, no debemos, porque no podemos. Suficiente tenemos con las cargas nuestras personales, con nuestras vidas, no digamos las cargas de otras personas y los sufrimientos de otras personas. Eso lo tenemos que echar el- al cuidado de Dios completamente. ¿A nosotros qué nos corresponde hacer? Orar, orar y orar todo tiempo, en todo momento. Con fe, por eso dice con acción de gracias, con fe. Cuando nos disponemos, Señor, acuérdate, Señor, mira esto, Señor, haz estas cosas. Le estamos diciendo al Señor, Señor, atiende esto. No lo va a hacer, no se va a preocupar. Cuando no ve fe en nosotros, pues ciertamente no lo va a hacer. Cuando nosotros lo hacemos una vez y nada más, ya nos olvidamos de eso, pues por supuesto que no lo va a hacer. Pero cuando le estamos recordando, 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 por eso el Señor, perdón, nos da aquella parábola de el juez injusto. Era un juez injusto, era un rey malo. Y entonces llega la viuda, pero como llegó y llegó y llegó y llegó, él dijo, vaya, pues le voy a hacer justicia a esta señora, porque si no me va a irritar ya. Y el Señor da esta forma, esta parábola para hacernos entender, no que irritemos a Dios, no, Dios no puede ser irritado. Más bien Dios quiere que seamos insistentes, que estemos todo el tiempo, que cada momento que tengamos ese afán, o sea, ese estrés, esa molestia, que nos acordemos, en ese momento oremos al Señor y vamos a entregárselo a Él, pongámoslo en sus manos. Y nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. ¿Qué va a hacer el Señor? No lo sabemos. ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sabemos, pero sí tenemos seguridad de que lo pusimos en sus manos, Él va a hacer la obra. Y nada más. Ahora, ¿qué es lo que obtuvo Pablo a causa de todo esto? Esa vida de oración, esa entrega de oración, versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un pasaje muy importante, un pasaje que a la gente le agrada bastante, pero llama la atención, ¿por qué? Porque no leen el contexto, o sea, no leen el versículo anterior inmediato. Y el versículo anterior dice que hay que orar todo el tiempo. Hay que orar todo el tiempo. Señor, dame tu paz, como que fuera una cuestión de magia. No es una magia, no es un abracadabra, no es un azar de Dios. Es que yo tengo que disponerme a orar y a orar y a orar. ¿Cuándo? En todo momento que me venga el afán, que me venga el estrés, en todo momento que me acuerde. Acuérdense que los problemas son así. Todos hemos tenido problemas y todos los problemas son así. Pues en ese momento de la angustia, en ese momento del dolor, cada vez que se acuerde, acuérdate, Señor, te entrego a ti esta carga, Señor, te doy estas cosas para ti, Señor. Y entonces viene esa paz sobrenatural que Dios da. ¿Por qué es esa paz sobrenatural? Así lo expresa Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque a Pablo le querían quitar la vida, lo estaban persiguiendo, a Pablo lo odiaban, a Pablo lo despreciaban. Muchas veces no, se burlaron de él cuando él predicaba, pero él se mantenía en paz. Porque en todos esos momentos él lo entregaba todo a Dios. Y prueba de esto es el momento cuando ya estaban a punto de naufragar. Y naufragaron, ciertamente. Pero a punto de naufragar, ¿quién era el primero que estaba comiendo? Pablo. En ese momento, cuando se lo estaban llevando a Roma. Y se levanta una tempestad y entonces el barco se acaba, se pierde. Y eso le dice el Señor a Pablo, antes que suceda, el barco se va a perder, la carga se va a perder, pero ninguna vida terminará. O sea, ya saben qué quiere decir, ¿no? Y ninguna vida se va a acabar. El Señor les preservó la vida a todos, a estos que tenían al apóstol del Señor preso y que muy probablemente hasta lo maltrataron. Pero es lo sobrenatural de la vida del cristiano, lo sobrenatural de nuestra vida es que Dios está en nuestras vidas en todo momento y se va a manifestar. Se va a manifestar. La situación del carcelero, lo veíamos si no estoy mal, lo veíamos la semana pasada, la situación del carcelero de Filipos, es muy interesante porque de seguro el carcelero maltrató al apóstol Pablo y a Silas. Los trató mal en algún momento. Me refiero cuando los arrestó y cuando los puso en el cepo.
los trató mal. Pero después, cuando sucede lo del terremoto y el carcelero ya estaba pensando quitarse la vida, pues precisamente era lo que sucedía en la cuestión de la situación de la antigua Roma. Si este como carcelero perdía a, a prisioneros que estaban bajo su cuidado, pues obviamente él perdía la vida. Y no sabemos exactamente de qué forma la perdía, pero de seguro era una forma espantosa, como lo hacían los antiguos romanos. El punto es que Pablo lo trata bien. Pablo podría haberlo dejado y tal vez si nosotros en el lugar de Pablo, ¿qué hubiéramos dicho? Qué bueno, ¿no? Hazlo, quítate la vida, me maltrataste, me golpeaste, pero no, Pablo es benevolente. El corazón de Pablo estaba bien protegido, resguardado en estas características que le está dando precisamente a los filipenses. Pablo sabía que lo que estaba sufriendo era por el Señor y para el Señor. Pablo sabía, y lo vimos en esta carta, que lo que estaba sufriendo era en beneficio de la obra de Cristo. Y lo vemos así nosotros con respecto a nuestra vida, con respecto a la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, así vemos los problemas y las dificultades, pues deberíamos, pues deberíamos. Obviamente no en la misma magnitud que Pablo, porque Pablo estaba siendo perseguido, la fama se estaba multiplicando, el nombre del Señor en ese sentido también estaba esparciéndose y en cierta forma puede ser que nos pase eso, aunque muchas veces nuestros problemas no son tan terribles, ¿no? No son tan terribles para que sean tan llamativos y que venga multitud de gente a vernos, ¿no? Y a oír el Evangelio. Pero eso no quiere decir que la obra que Dios está haciendo en nosotros no tenga su efecto por ese mal y por ese daño que está sucediendo en mi vida. El primero que crece, que se desarrolla, que mejora, que es transformado, soy yo mismo por mis problemas. Y ese es el propósito del Señor. Ahora, si el Señor quiere usar mi vida así, de esta manera tan fuerte, para llamar a otros corazones, para llamar a otras conciencias, que bueno, que el Señor lo quiera hacer. Pero primero tenemos que aprender, tomar los modos, el medio, estas formas tan importantes de oración, de pensar, de seguridad, de confianza. Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a dar su paz. En medio de todo eso, la oración entonces era algo sobrenatural para Pablo, así como lo fue para el Señor Jesús. La oración es algo sobrenatural, ¿por qué? Porque Dios va a estar ahí. Aunque el mundo me odie, Dios va a estar ahí y entonces reconozco el amor de Dios y eso me da paz. Él me da consuelo, Él me ayuda a descansar. Por eso es tan importante el Salmo 23: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios va a prepararme el alivio, el alimento en presencia de todos estos que quieran hacerme daño, es decir, yo ya no les voy a temer a ellos, yo ya no voy a tener dolor, mal, es decir, cuando estamos angustiados lo que menos queremos es comer, y es precisamente eso tiene que ver con los nervios especiales de nuestro cuerpo. Necesitamos estar tranquilos para comer. Si estamos angustiados, corriendo, apurados, entonces lo que menos queremos es comer y muchas veces se desaprovecha la comida precisamente por eso. Muchas veces vienen las enfermedades por eso. Porque comemos estresados, comemos rápido, comemos inmediato y vienen las enfermedades. Entonces, eso es lo que quiere decir el aderezas mesa. Delante de mí en presencia de mis angustiadores quiere decir que me vas a mantener tranquilo, incluso que yo voy a poder comer tranquilamente, aunque mis angustiadores estén ahí. ¿Por qué? Porque el que me guarda es el Señor. El que me da fortaleza es el Señor. Tomen en cuenta que la paz que sobrepasa todo entendimiento solamente nos damos cuenta de eso, solamente lo vemos, solamente lo percibimos cuando es tiempo de angustia, porque es ahí. La paz que sobrepasa todo entendimiento no la necesito en un día relajado, tranquilo como cualquiera. La necesito en el momento difícil, la necesito en el momento de angustia. Y es de las armas que tenemos que aprender a tomar y a recibir precisamente en nuestra vida cristiana, más exactamente en nuestra vida de oración. Es el objetivo de nuestra vida de oración. La oración no es solamente repetir y repetir, repetir. La oración no es solamente pedir, 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 pedir. La oración es un tiempo especial en el cual
echamos toda nuestra angustia sobre Dios y debemos echar todo nuestro afán, toda nuestra angustia, todo nuestro estrés, entregárselo a Él y entonces vamos a empezar a percibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y es muy importante esto porque es en el entendimiento precisamente donde está el odio, la ira, la angustia, la depresión, el hartazgo, la molestia, el ya no aguanto, el ya no quiero más. Y precisamente es en esos momentos donde nos damos cuenta que necesitamos algo más que nuestro entendimiento, algo mayor que nuestra forma de pensar. Y es la ventaja, la gran ventaja de nuestra vida cristiana. En parte sobrenatural, pero no mágica. No son calores, no son fríos, no son sensaciones, no son cosquillas, no es ninguna de todas esas cosas. Es cuestión de tener seguridad en Dios y que Él esté ahí y con su presencia conmigo, yo ya tengo paz. Mi mente puede estar tranquila. Mi mente puede estar en paz. En parte la locura, lastimosamente, viene por eso, la angustia, el afán, el no encontrar sentido, no encontrar hacia dónde. Entiendo que el infierno es más o menos eso. Es como estar angustiado por buscar la salida, pero no encontrarla nunca. Es tener la angustia de estarse ahogando, pero nunca poder salir y poder respirar en paz. El estar en el infierno es nunca estar en paz. Y una persona, lastimosamente, que ha perdido su entendimiento, nunca está en paz o nunca puede estar en paz. Ahora, bien importante, la paz de Dios. Dios entonces nos ha entregado su paz ¿para qué? Para guardar. ¿Qué cosa? ¿Esto qué quiere decir guardar? Quiere decir proteger, mantener con seguridad, mantener en alivio y en tranquilidad. Esa es la idea de Dios y esa es la idea de la paz de Dios. Entonces el creyente tiene que estar en paz en todo momento. No es, tengo la paz, pero al mismo tiempo sigo angustiado. No, tengo que mantenerme en paz. ¿Y guardar qué? Eh, Guardará vuestros corazones, muy importante, en donde se entiende que es la fuente o el lugar de nacimiento de nuestros sentimientos. ¿Es tan importante eso? Los sentimientos, pues ciertamente sí, los sentimientos son importantísimos. De hecho, los frutos del Espíritu son sentimientos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu son sentimientos, cosas que están en nuestro corazón. Y por eso hablaba al principio, la idea de Satanás es destruir los sentimientos. Precisamente en este caso, viendo los frutos del Espíritu que están en Gálatas, en la carta de Gálatas, y pues la idea es de que estos frutos, por así decirlo, no se planten en nuestro corazón y no vivamos por esos frutos y que no suceda lo de la gentileza que menciona Pablo en los versículos anteriores. Que vivamos en angustia, que vivamos en enojo, que vivamos en odio, que vivamos en malestar y en molestia. Pero soy creyente, pero soy cristiano. Sí, y está bien, tal vez sí es creyente, pero no está viviendo como creyente. Tiene que empezar a vivir como creyente y entonces considere si su corazón está guardado en la paz de Dios. Su corazón está protegido en la paz de Dios, muy importante. Y nuestros pensamientos. Lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro corazón, está guardado. ¿Y cómo termina? Es muy importantísimo. En Cristo Jesús, otra vez, en Cristo Jesús. En el capítulo 3, si no estoy mal, vimos el ganar a Cristo. Perdón, por aquí está, pero en el capítulo 3, el ganar a Cristo. Y algunos interpretan el ganar a Cristo como, ya ven, Pablo estaba buscando la salvación. Pablo no estaba buscando la salvación. Pablo estaba buscando mantener sus pensamientos, sus deseos, sus intenciones, todo lo que él sentía, era, pensaba y cuál era su voluntad, todo guardarlo en Cristo Jesús. Y que no tuviera pensamientos afuera de Cristo. De hecho, más adelante nos habla del pensamiento, muy importante, y obviamente ya no vamos a continuar en esto y vamos a entrar a los pensamientos la otra semana. Pero
Eso es a lo que se refería Pablo. Yo lo que quiero es ganar a Cristo y he dejado todas estas cosas por la excelencia, dice, del conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Y aquí es donde vemos la razón de por qué. Porque lo que quiere es que todos sus pensamientos, todos sus deseos, todas sus intenciones, todo lo que él siente deseaba y lo que hubiera en su corazón fuera de Cristo, estuviera en Cristo, se mantuviera en Cristo. No tener deseos, sentimientos ni nada afuera de Cristo. Y es que recordemos que hay concupiscencias, ciertamente, y Pablo también tenía concupiscencias. Él es quien se lamenta en el capítulo 7 de Romanos, diciendo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de maldición? Y dice él, lo que quiero hacer, eso no lo hago, y lo que no quiero hacer es precisamente eso, lo que hago. Ahora, Pablo, ¿de qué está hablando? Está hablando de sus pensamientos. Hay pensamientos en contra en mi propio ser, y también habla, el capítulo 4 de Gálatas, de los deseos de la carne y los deseos del espíritu que batallan entre sí. Pablo sentía todas estas cosas y percibía todas estas cosas. Entonces la lucha de Pablo era en su vida por los creyentes dar el evangelio, pero al mismo tiempo estaba luchando dentro de él que sus pensamientos se mantuvieran lo más sujetos a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para poder tener paz. El mundo lo quería con afán, el mundo lo quería irritado, el mundo lo quería molesto, el mundo lo quería con odio. No digamos el diablo, no digamos Satanás, pero él guardaba sus pensamientos, guardaba sus intenciones, guardaba todos sus deseos lo más cerca de Cristo Jesús, lo más parecidos a Cristo Jesús y completamente enraizados o amarrados a quien era el Señor Jesucristo. Para eso también se nos ha dado Cristo Jesús. El Señor Jesucristo no está en nuestras vidas solamente para salvarnos, que está bien, es algo importantísimo, pero la idea del Señor Jesús es guardar nuestros corazones. Él es quien guarda nuestros corazones. Y el tema lógico, elemental y básico sobre todo esto es el amor. Yo no puedo amar algo más que al Señor Jesucristo, porque entonces mi corazón ya no está guardado. Recordemos que de todas maneras el amor es el punto importante, es el sentimiento más importante, si le queremos llamar sentimiento, que va mucho más allá. Pero eh, por amor la gente deja incluso a Dios, pues, o supuestamente por amor. Em, ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que dejó entrar otra cosa. Recordemos el Shema, capítulo 6 de Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios. Amarás. Es que en primer lugar lo que le debemos a Dios es amor. Y no digamos a Cristo Jesús, quien fue quien entregó todo. Es decir, Cristo no es que está Dios y está aparte Cristo. Cristo es la expresión más grande del amor de Dios. Porque Cristo no vino a la tierra, sino el Padre lo envió. Claro, Cristo quiso venir y entregó su vida por nosotros, pero el Padre lo envía y Él no escatima a su Hijo. O sea, no existe diferencia. El amor de Dios, que por cierto, Cristo Jesús es el amado de Dios, del Padre Celestial, es decir, es el objeto del amor de Dios mismo. Es a causa de Cristo por quien hizo todas las cosas y a quien le entrega todas las cosas. Dios hace todas las cosas para entregárselo al Hijo porque es el objeto más alto del amor de Dios. Y dice Pablo, Él no escatimó a su Hijo para entregarlo por nosotros, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, la expresión del amor más alta de Dios la vemos precisamente en la entrega de Cristo Jesús. Y esto, pues, eh, es precisamente para que guardemos nuestros corazones en ese acto, en ese evento, en esa persona que es Cristo, en todo lo que es el amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y por lo tanto, al amar a Cristo, estoy amando a Dios en esa expresión máxima. Pero tomen en cuenta el Shema, capítulo 6 de Deuteronomio, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No se menciona eso en ninguna forma con respecto a la pareja, a los hijos ni a nadie más.
El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando amo a algo más antes que a Cristo Jesús, entonces ya mi corazón quedó descubierto, sin protección. Y entonces se duda si esa persona verdaderamente es creyente. Viene alguna caída, viene alguna pérdida, y entonces al primero a quien dejan ciertamente es a Cristo Jesús. No es que dejen a Cristo, no, no se le puede dejar, es que en realidad nunca lo tuvo porque su fe nunca fue firme y segura. Recordemos de hecho que la base de la fe es el amor, o dice Pablo, la fe que obra por el amor. Eso es lo que le importa a Cristo Jesús, la fe que obra por el amor. Y entonces cada creyente tiene que cuidarse. ¿Por qué? ¿Por qué soy creyente? ¿Soy creyente porque me quise librar del infierno? ¿Esa es la única razón? ¿Participo, voy o doy diezmo porque me quiero librar del infierno? ¿O mi corazón verdaderamente está guardado en Cristo Jesús? Es decir, el primero en mi corazón, en mi amor, en mi afecto, el primero es Cristo Jesús. Ahora, muchas cosas que pasan en nuestra vida precisamente tienden a probar esto y tenderán. ¿Será que porque el Señor lo hace directamente o simplemente porque el Señor lo permite, casi es más seguro eso? Y sí, tomen en cuenta que Dios no le agrada el dolor de nadie. Dios no fue feliz con que le quitaran a Pablo la cabeza, con que crucificaran a Andrés, con que crucificaran pies arriba, cabeza abajo a Pedro. No era feliz con todas estas cosas, con que quemaran a Policarpo y con que echaran a Ignacio de Antioquía, a las bestias y a las fieras y todo eso. No es que fuera feliz Dios con eso. Dios es feliz con ese amor sublime, con ese amor perfecto, con ese amor. El Señor lo dice más exactamente en el libro de Apocalipsis, despreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Y esto por qué? Por amor a Cristo Jesús, porque el primero en sus corazones y en sus vidas era Cristo Jesús, lo cual llamamos fidelidad. Eso debe llamarse fidelidad. Incluso lo menciona Nabucodonosor con respecto a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos despreciaron sus cuerpos, dice, con tal de no faltarle a su Dios y adorar otra cosa. Entonces a Dios no le agrada el dolor. Lo que pasa es que en este mundo lo que vamos a ver es precisamente nuestro amor probado. Y el amor de todos los creyentes será probado. Sus corazones, todos, de todos, será probado para ver qué tanto ama a Cristo. Y si ama a Cristo, entonces su corazón está guardado y por ende su vida, sus decisiones, su voluntad, sus sentimientos estarán guardados en Cristo Jesús y ciertamente estará sellado o sellada para la salvación eterna. El problema es que viene la prueba, y a veces no son grandes pruebas, pero entonces a veces viene la prueba, y es que todavía no lograron entender que su fe debe estar basada en el amor. El cimiento de su fe es precisamente el amor o la vida, si quieren verlo así. La vida de la fe es precisamente el amor. Lo que mantiene viva la fe es el amor, no el miedo, no el temor, no el sufrimiento, es el amor al Señor Jesucristo. Vienen entonces pruebas en la vida de cada creyente. ¿Y por qué vienen pruebas a mi vida? Porque vienen precisamente para probar si mi amor se mantiene todavía en Cristo Jesús, en el Señor. ¿Puede entonces a partir de eso tener otros sentimientos? Sí, puedo tener otros sentimientos, puedo amar a otras personas, pero el primero siempre será Cristo, por lo tanto, la infidelidad no me dominará, el odio no me dominará, el rechazo, el desprecio, el odio de cualquiera no me va a dominar. Mis sentimientos van a estar bien guardados, ¿por qué? Porque están guardados en el tesoro que es Cristo, en mi tesoro más importante. Y por lo tanto también mis pensamientos. Es muy interesante que pone primero
los sentimientos, el corazón y después el pensamiento. ¿Por qué? Porque somos seres sentimentales. En primer lugar, Dios nos ha hecho así, seres sentimentales. ¿Y nuestros sentimientos dominan, nuestros pensamientos? Yo diría que sí. Muchas veces nuestros sentimientos dominan hasta nuestra voluntad. Pero son cosas bien interesantes, muy psicológicas. Es muy interesante cómo Pablo les está hablando a los filipenses y obviamente les está hablando a creyentes ya mucho más avanzados, mucho más desarrollados y mucho más espirituales. Hay que tener cuidado entonces con los sentimientos, hay que tener cuidado con el corazón, hay que tener cuidado con los pensamientos. Y por eso mencionaba todo esto del Shema, por eso mencionaba lo de Cristo, el sacrificio de Él. ¿Por qué? Porque si nuestro amor y en primer lugar se rinde al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, no importa lo que pase en el mundo, en el mundo puede venir ya el apocalipsis y desarrollarse todos estos males que vienen, pero mi amor estará guardado en el amor de Cristo que se sacrificó a sí mismo por mí. ¿Y qué le pasa a nuestros cuerpos? Es que el problema no es qué le pasa a nuestros cuerpos, por eso el Señor lo menciona. Si tu ojo te es ocasión de caer, entonces sácalo. Si tu pie, si tu mano te es ocasión de caer, entonces córtala, échalo de ti. No, obviamente, pues, el Señor no está diciendo hay que hacerlo. El Señor lo que está diciendo es más importante el alma, las intenciones, los sentimientos y que tus decisiones se mantengan dirigidas hacia Él, precisamente, pues obviamente Él es la vida, Él es el camino al Padre, no existe otro camino al Padre, sino solamente Cristo, y es más importante que estarnos preocupando cuál es el fin de nuestro cuerpo, porque el fin de nuestro cuerpo se preocupará a Dios. Llegado el momento cuando Cristo se manifieste, entonces Él dará la orden y nuestros cuerpos se levantarán en gloria si mi alma está ligada a Cristo Jesús. O también lo menciona Pablo conforme a su espíritu que está en nuestros cuerpos. Bien, importante, ¿no? Estos pasajes muy importantes. Son deberes cristianos, sí, y sí hay deberes cristianos. Tenemos que orar, tenemos que tener una vida de oración, tenemos que tener cuidado con el afán, tenemos que tener también gentileza, dedicarnos a la gentileza. No porque la gente es gentil conmigo, es bien importante ir separando todas esas intenciones. Así como, es lo que dice en el mundo, ¿no? Así como me tratan. Yo trato, es lo que dice el mundo, pero no es lo que dice Dios, sino es lo que dice el Señor. El Señor está cerca. Debido a que el Señor está cerca donde yo voy, debo ser gentil. Aunque no sean gentiles conmigo, de todas maneras, debo ser gentil. Y por supuesto, una gran pregunta, ¿mi corazón está guardado en Cristo Jesús? Y si mi corazón está guardado en Cristo Jesús, mis pensamientos están guardados en Cristo Jesús, tengo paz y tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si lo vemos en esto, en todo su contexto, la idea es un punto práctico, un punto práctico. El ser cristiano no quiere decir que ya mis pensamientos están guardados en Cristo. Tengo que hacerlo todo el tiempo. Es el trabajo que nos toca hacer como creyentes, el estar trabajando en nuestra mente con respecto al afán, con respecto a la ansiedad, con respecto al estrés. Ya tengo la paz de Cristo y por supuesto, mis sentimientos están guardados en Cristo Jesús. Él es el primero en mi corazón, Él es el primero en mi vida, Él es el más importante en mi vida, mis pensamientos se dirigen a Él. Y de los pensamientos, por supuesto, vamos a hablar y vamos a hablar más la próxima semana porque Pablo nos da un pasaje bien importante.